Bueno, les traigo un video el cual es un proyecto que he hecho que he denominado fasímetro. Lo que me hace es medir el desfasaje que existe entre la corriente y el voltaje, ya que en una red de corriente alterna, ya que normalmente un motor o cosas así como industriales, cargas industriales, lo que hace es desfasa la corriente y del voltaje. Normalmente lo adelanta, y lo que se quiere hacer es instalar un condensador para compensar ese adelanto de la corriente, ¿no? Porque lo que hace es excesivo consumo de corriente que no es aprovechada. Eso es lo que hace el desfasaje de la corriente. Consume mayor corriente que no es aprovechada. Entonces vamos a darle play en la simulación, y solamente el fasímetro me mide el ángulo que existe. Ahí está cargando y vamos a ver que nos mide un ángulo atrasado ese, o sea, quiere decir que la carga es inductiva, ¿no? Prevalece la inductancia, por eso atrasado. La bobina lo que hace es atrasa la corriente con un ángulo de 57.2. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es anotar ese ángulo. Anoto el ángulo llamado phi de 57.2 grados. Ahora voy a anotar la corriente, que eso lo puedo medir con un amperímetro, y el voltaje también lo puedo medir con un voltímetro. Entonces anoto esos valores. Corriente igual a 2.4, está oscilando 2.4 amperios, y el voltaje es 220 voltios. Con esos datos yo puedo hacer los cálculos de las potencias, ¿no? Sacar mi triángulo de potencias. Entonces vamos a hacer esos cálculos aquí. Entonces mi potencia P es igual a voltaje por I por el coseno del ángulo, y mi potencia Q es igual a B por I por el seno del ángulo. Tengo todos esos datos, entonces simplemente a la calculadora. Mi calculadora, B es 220, y es igual a, que lo ha medido el amperímetro, 2.4 por el coseno del ángulo, que es 57.2. Nos sale una potencia en watts, sus unidades son watts, de 286 watts. Y la potencia reactiva, vamos a calcular, que es simplemente cambiando el coseno por el seno de 57.2. Nos da 443.82 unidades bar, volamperios reactivos. Con eso yo dibujo mi triángulo de potencia. Mi triángulo de potencia es la potencia aparente, su unidad es VA, volamperios. Nuestra potencia activa, que es de P, y que es igual a 286 unidades watts. Nuestra potencia reactiva, que es Q, es igual a 443.82 unidades bar. Ese puedo calcularlo. El módulo es igual a, vamos a hacerlo por aquí, S va a ser igual a raíz de P al cuadrado más Q al cuadrado. Pero no me interesa calcular, simplemente me interesa corregir el factor de potencia. Entonces vamos a borrar. El ángulo aquí es 57.2, es el ángulo medido por el fasímetro. Ahora, yo quiero corregir este ángulo, porque este ángulo me ocasiona pérdidas, porque
el FDP, que es un indicador de la eficiencia de nuestro circuito. Entonces nos dice que el FDP debe ser aproximadamente o igual a 1, y el FDP se calcula como el coseno del ángulo phi. Si yo pongo el coseno del ángulo, que es 57.2, coseno de 57.2, estamos muy lejos de 1, 0.54, estamos en la mitad de 1. Y si yo quiero calcular, llegar ese ángulo a 10 grados, vamos a ponerle 10 grados, ahí sí sería casi aproximadamente 1, ¿no? 0.98. Entonces yo quiero que mi nuevo ángulo sea 10. Mi nuevo ángulo aquí va a ser de 10 grados. 10 grados. Entonces yo tengo que instalar un condensador que disminuya esta potencia, ¿no? Una potencia del condensador. Y mi 10 grados va a tener una potencia final ya. ¿A qué va a ser igual a Q? Que es lo 443.82. Va a ser igual a la suma de las dos, ¿no? Sería QC más la nueva potencia. Esta potencia nueva, Q' es de la potencia de 10 grados, con un ángulo de 10 grados. Entonces yo voy a instalar un condensador para compensar. QC va a ser igual a Q menos Q'. Vamos a seguir calculando. Vamos a mover. Vamos a apagar un rato esto. Ahora sí. Entonces yo quiero llegar a QC. Como la potencia P se debe mantener, porque eso es lo que en sí la potencia activa, lo que hace mover nuestra carga, lo que hace funcionar. Entonces eso se mantiene. Y por el triángulo sabemos que Q es igual a, ya sea QC, Q' o simplemente Q, es igual a P por la tangente del ángulo, el ángulo phi. Ese es por este teorema, ¿no? Porque sabemos que la tangente es igual a Q entre P, la tangente del ángulo, obviamente. Entonces P pasa a multiplicar. Entonces con eso podemos sacar la potencia QC del condensador. Entonces sería Q, que es P por la tangente de phi, que es 57.2, menos P, que se mantiene, por la tangente de 10 grados. Eso es lo que yo quiero. Este es mi Q y este es mi Q'. Entonces Q la potencia del condensador va a ser igual a serían 286, abrimos paréntesis, tangente de 57.2 menos tangente de 10 grados. Ahora sí, calculadora, te va a hallar el QC. Tendríamos la calculadora, vamos a poner 286 por tangente de 57.2 menos tangente de 10 grados. Cierro y cierro paréntesis. Nos sale 393.36. 393.36 bar. Esa es la potencia de nuestro condensador. O sea, tenemos que instalar un condensador que consuma esa potencia para que contrarreste la potencia de nuestra carga. Entonces, ¿cómo hallamos eso de ahí? ¿Cómo hallamos el valor del condensador? Entonces, ¿a qué es igual potencia? Potencia es V por I, el voltaje del condensador por la corriente que pasa por el condensador. Pero igual, ¿I a qué es igual? Es igual a V sobre R. Entonces reemplazamos VC por
BC sobre R del condensador. Entonces la potencia también se puede calcular como BC al cuadrado sobre la resistencia o la impedancia del condensador. Por teorema de conocimiento de corriente alterna, la impedancia del condensador es igual a 1 sobre WC, donde W es igual a 2πf, ¿no? Entonces 1 sobre 2πf, la frecuencia C. Esto es nuestra resistencia del condensador. Nosotros reemplazamos aquí BC al cuadrado va a ser igual a 1 sobre 2πfc, extremos con extremos, medios con medios. Entonces sería 2πfc B del condensador al cuadrado. C es la capacidad del condensador y este es igual a mi potencia QC. Ahora con todo eso ya sé cuánto vale C. Todo esto pasa a dividirlo. QC va a ser igual a 2πf, la frecuencia es 60 y el voltaje es 220, ¿no? 220 al cuadrado. Entonces ya tengo el valor de la capacidad del condensador. Simplemente podría haber usado esa fórmula para hallar el valor del condensador. Entonces vamos a calcularlo ingresando los datos. Bueno, con ese dato ya de 393.35 y demás, vamos a dividir entre, para hallar el valor del condensador, 2 por pi por 60, que es la frecuencia de la red, por 220 al cuadrado, y nos da el valor de 21.558, 21 microfaradios, ¿no? Corremos una coma y ya sería microfaradios. Entonces la capacidad de nuestro condensador va a ser igual a 21.56, redondeando, microfaradios. Con eso corregimos a un ángulo de un phi de 10 grados. A ver, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Paramos la simulación y ya tengo instalado un condensador paralelo a la carga. La carga, pues, de un motor, se podría decir, tiene su bobina, su capacidad y su pequeña resistencia. Entonces vamos a poner ese valor del condensador, que es 21.56. Le doy OK y le doy play. Vamos a ver cuánto es el desfasaje. Debe ser de 10 grados o aproximadamente, ya que hemos redondeado valores. Es 57.2. ¿Por qué? Porque aún falta cerrar el interruptor. Cierro el interruptor y ahora sí, 10 grados. Salió exacto 10 grados. Y vemos el consumo ha disminuido. Si anteriormente consumíamos 2.4, ahora estamos consumiendo 1.34, casi la mitad, ¿no? Un poquito más. ¿Ves? Ahora con eso hemos corregido el factor de potencia. Ahora vamos a verlo con el osciloscopio. Vamos a quitar todas estas marcas. Vamos a activar el osciloscopio. Vemos aquí el desfasaje que existe ya con el interruptor cerrado. Vamos a medir en tiempo y es aproximadamente 4.462 micros. En milis serían 0.4 milis sería. Entonces vamos a ver. Hoy lo cerré, ¿no? Vamos a ponerlo otra vez y vamos a hacer un costado. 0.4 milisegundos y ahí aparece 0.4 milisegundos aquí, que equivale a 10 grados. Con el interruptor está abierto, se va a notar, ¿no? Vemos aquí que prácticamente la separación es mínima, pero cuando yo abro el interruptor, ahí está abierto, ves, logra ver el desfasaje que ha aumentado. La separación de aquí a aquí ha aumentado también. Bueno, así se corrige el factor de potencia.